El vuelo eterno del ídolo, crónica de la caída de Pedro Infante. 1957 no era un año cualquiera para México. Era la era de oro, y en el centro de ese universo brillaba una sola estrella, Pedro Infante Cruz. A sus 39 años, no era solo un actor o un cantante, era el carpintero de Guamúchil, el Pepe el Toro, que había hecho llorar a una nación entera. Pero Pedro tenía un romance secreto y peligroso, uno que no era con una mujer, sino con las máquinas. Su pasión por la aviación era casi una obsesión mística. Ya había sobrevivido a 2 accidentes aéreos previos, uno en 1948 y otro en 1949, donde una placa de platino en su cráneo quedó como el único recordatorio de que los ídolos también sangran. Esa mañana del 15 de abril, el destino comenzó a tejer su red en la calurosa Mérida, Yucatán. Pedro estaba ansioso. Tenía problemas legales y personales que resolver en la Ciudad de México, y el tiempo, ese enemigo invisible, parecía perseguirlo. Sus amigos más cercanos, como si tuvieran un sexto sentido, le rogaron que no subiera a ese avión. Pero Pedro, con esa sonrisa eterna, solo respondió que el cielo era su hogar. El amanecer en Mérida y los presagios. Eran las 6:30 de la mañana. El sol de Yucatán empezaba a pintar de naranja las calles de Mérida. Pedro se encontraba en el aeropuerto, revisando la carga del Quenzale Datit B-24 Liberite, un imponente bombardero de la Segunda Guerra Mundial convertido en carguero civil con la matrícula XAKUN. El avión no era el más estético ni el más seguro para un viaje de placer. Estaba atiborrado, toneladas de telas, pescado fresco y otros insumos que debían llegar a la capital. Pedro no iba solo, lo acompañaban el capitán Víctor Vidal y el mecánico Marciano Bautista. Detalle técnico. El B-24 era una fortaleza liberadora, diseñada para la guerra, no para la logística civil descuidada. Los testigos dicen que Pedro se veía inquieto, pero decidido. Revisó los motores Pratt y Whitney una y otra vez. Había un presentimiento en el aire, un silencio pesado que solo interrumpía el canto de los pájaros tropicales. Pedro subió a la cabina, ocupando el asiento del copiloto, su lugar favorito desde donde podía ver el horizonte abrirse ante él. El despegue y el fallo mecánico. A las 7:30 de la mañana, los motores rugieron. El sonido era ensordecedor, un trueno que vibraba en el pecho de quienes observaban desde la pista. El XAKUN rodó pesadamente por la pista y, con un esfuerzo que parecía sobrehumano, se elevó, pero algo estaba mal desde el primer segundo. El avión no ganaba la altura necesaria. Apenas alcanzó los 200 metros, una altura crítica donde no hay margen de error. De repente, el motor izquierdo tosió. Un estallido metálico, seguido de una estela de humo negro, marcó el inicio del fin. La aeronave empezó a inclinarse violentamente hacia la izquierda. Imagina la cabina en ese momento, el olor a combustible invadiendo el espacio, los gritos de Vidal y Pedro intentando nivelar el gigante de metal. El avión sobrevolaba el centro de la ciudad de Mérida. Pedro, en un acto heroico, intentó alejar la mole de las zonas más pobladas, buscando desesperadamente un claro para un aterrizaje de emergencia que nunca llegaría. El impacto en la calle 54. 7:54 de la mañana. El estruendo del impacto fue como un terremoto. El XAKUN se estrelló en el patio de una casa en la calle 54 por 87. El golpe fue seco, seguido inmediatamente por una explosión apocalíptica. Cientos de litros de gasolina de aviación se convirtieron en un infierno líquido que lo consumió todo a su paso. En el lugar del accidente, la escena era dantesca. La señora Ruth Rosell, que segundos antes tendía ropa en su patio, vio cómo el cielo se desplomaba sobre ella. 3 personas en tierra perdieron la vida instantáneamente. El fuselaje del avión quedó reducido a chatarra retorcida y humeante. El silencio que siguió al estallido fue más aterrador que la explosión misma. Los vecinos corrieron con cubetas de agua, pero el fuego de la gasolina es implacable. Entre los restos carbonizados, nadie imaginaba que el cuerpo que yacía allí, irreconocible, pertenecía al hombre que hacía cantar a todo un continente. El rescate y la identificación. Las autoridades llegaron rápido, pero no había nada que hacer por los tripulantes. Los cuerpos estaban calcinados. Fue entonces cuando un socorrista vio un destello entre las cenizas. Era una esclava de oro, grabada con un nombre que hizo que el mundo se detuviera, Pedro Infante. La noticia corrió como pólvora. Las radios interrumpieron su programación. Ha muerto Pedro Infante, decían los locutores con la voz quebrada. En las casas, las mujeres cayeron de rodillas, en las cantinas, los hombres bajaron la cabeza en un silencio sepulcral. El cuerpo de Pedro fue llevado a una funeraria local, donde tuvieron que usar registros dentales y la placa de platino en su frente para confirmar lo que nadie quería creer.
México había perdido su voz, y Mérida se convirtió en el epicentro de un dolor nacional que no se ha repetido hasta la fecha. Legado y el mito de Pedro no murió. El entierro en la Ciudad de México fue una marea humana de más de 300,000 personas. Pero, como ocurre con los grandes ídolos, la muerte no fue el final, sino el inicio del mito. Pronto surgieron las teorías, que Pedro no iba en el avión, que estaba desfigurado y vivía escondido en una cueva, que fue una conspiración política. Pero la verdad es más sencilla y más triste. Pedro Infante murió como vivió, desafiando los límites, buscando el cielo y entregándose a su pasión. Hoy, a décadas de aquel lunes negro, su voz sigue resonando en cada rincón de México. Cada vez que alguien canta, Amorcito Corazón, Pedro despega de nuevo. Pedro Infante no cayó en Mérida, simplemente cambió su avión de metal por alas de leyenda. Porque un ídolo no muere mientras su pueblo lo siga necesitando para llorar, para reír y para recordar lo que significa ser mexicano.